¿Es pecado tatuarse? Un gran interrogante, ¿cierto? La palabra de Dios no nos habla literalmente del tatuaje, esa es la verdad. Sin embargo, debemos tener en cuenta el mismo filtro que tuvimos para determinar el cigarrillo, la marihuana, o cualquier otra práctica que no está tácitamente, que tácitamente significa específicamente en la palabra del Señor. Primera de Corintios 10:23 dice, y repito, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Le trae a usted un bien? Ah, es que me parece cool, me parece chévere, me recuerda a eso, me recuerda a aquello, no estoy glorificando a Dios con eso, bueno, vamos a ver, edifica, construye su cuerpo, le pone, adorno mi cuerpo. ¿Y usted está seguro que ese adorno no le hace más daño que adorno? No lo había pensado así, es lo que todos debemos pensar porque si trae un bien o trae un bien a otras personas, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, hay un factor muy importante en el tema de los tatuajes y es que depende mucho la motivación que tengamos. Y si podemos resumir de manera sabia y de manera específica en la Biblia, se lo dice a alguien que tiene tatuajes, que también he estado en esa posición de tatuarme, de defender mis tatuajes y de tener muchas razones para hacerlo, pero les tengo que reconocer, hermanos, que en mi momento en el que me tatué mi cuerpo, pues no había llegado a un nivel de sabiduría como el que tengo ahora. Por eso es tan importante tomar estas decisiones cuando usted sea sabio y no cuando sea alguien que no tiene ciencia, que no tiene conocimiento, que no tiene temor de Dios y dice, tengo la libertad para hacerlo y lo hago, porque puede que usted luego llegue a muchas conclusiones y diga, no debía hacerlo. Dice Primera Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje. Es importante este elemento de juicio, ¿por qué? Porque usted tiene dos fuentes de conocimiento y dos fuentes de sabiduría y dos fuentes de práctica. El mundo o Dios. ¿De dónde vienen los tatuajes y quién le enseñó a usted a hacerlos? ¿La moda? La verdad es una moda y la moda es la que ha promocionado esto, no la sabiduría. La sabiduría, por ejemplo, ha expresado su voz, por ejemplo, con cosas como el alimentarse mejor hoy en día, ¿verdad? Son cosas que provienen no de la Biblia literalmente, pero hay una corriente de sabiduría, ¿cierto? Que dice, coma sano, no dañe el cuerpo, no se dañe el hígado, no tenga sobrepeso porque eso le va a afectar sus rodillas y su cuerpo y toda la gente quiere cuidarse hoy en día. O sea, es una corriente buena, cójala. Pero la corriente de los tatuajes, ¿qué le trae a usted beneficio? Tiene uno que cuidarse de las concupiscencias, que son las pasiones. Y hay pasiones en la Biblia que dice que son pasiones juveniles, que uno de joven dice, hagámosle, pero luego uno dice, no debía haberlo hecho, porque llegué a un lugar, a un momento de sabiduría en el que tengo más ciencia. Esto pasa con los tatuajes, hermanos. Muchas veces nos hacemos tatuajes sin ni siquiera pensar en tristeza a alguien, sin ni siquiera pensar qué es lo que me estoy metiendo al cuerpo. ¿Qué hace esa tinta en mis células? ¿Me construye o me destruye? ¿Me edifica o no me edifica? ¿Me conviene o no me conviene? No, ¿sabe qué se dice? Todo el mundo lo hace y no les ha pasado nada. Dios no habla de eso literalmente y se ve chévere, cool y significa algo para mí profundo. Pum, se lo hace. Pero esos no son los elementos de juicio que dice la Biblia que debemos tener. Efesios 2:11. Perdón,
No es el mismo, disculpe, pero lo repasamos. Sigamos. Ahora, ¿sabes lo que haces cuando te tatúas? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Usted realmente sabe lo que... Yo no sabía lo que hacía. A mí me dijeron, vamos a ponerle tinta vegetal con unas agujas esterilizadas y pues le va a quedar muy bonito su diseño. Vegetal, esterilizado. Ah, eso debe ser seguro. Bueno, yo no. Nos pasó lo mismo que nos hicieron con el gol de los aceites vegetales. Ah, porque ese aceite vegetal es bueno, pero usted vaya a la ciencia y verá que no es bueno para el cuerpo. No está creado para el cuerpo. Así mismo pasa con esto. Miren esta parte de entrevistas, sin embargo, yo no voy a quedar solo con esto, sino les voy a dar unas referencias acerca de los tatuajes a nivel clínico, físico, para que ustedes también puedan consultar y asegurarse de esta información. Y otro apunte de salud, la moda de los tatuajes gana adeptos, pero la Unión Europea acaba de lanzar un mensaje de alerta. No todas las tintas son inocuas y algunas podrían afectar al sistema inmunológico. Es una moda cada vez más extendida, pero desde la Unión Europea se alerta. Algunas tintas pueden afectar al sistema inmune. Cuando ponemos en nuestra piel o en cualquier otra zona de nuestro organismo tintas, estamos poniendo sustancias extrañas que tienen múltiples componentes y esos componentes son reconocidos por el propio sistema inmune como cuerpos extraños. Los dermatólogos advierten, esos nuevos colores, pigmentos y tintas no siempre son totalmente seguros. Muchas de estas sustancias no las conocemos realmente, son sustancias nuevas en el uso en humanos, son sustancias que se han utilizado en industria pero no están testadas ni se ha investigado cuál serían sus consecuencias si las introducimos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y la Unión Europea ha alertado y los médicos alertamos que cuidado que no conocemos realmente cuáles pueden ser las consecuencias de muchos de estos productos. También estudio cómo los tatuajes pueden alterar la sudoración en los deportistas. Un ensayo realizado en una decena de voluntarios ha demostrado que reducen la sudoración y el intercambio de electrolitos. Sí que podría tener consecuencias a medio y largo plazo esa alteración en la regulación de la sudoración. Un problema que podría afectar especialmente a los deportistas de élite y a los atletas de alto rendimiento. Este video no es de dimensión desconocida, sino es del Instituto de Dermatología Integral de Madrid, lo cual es un canal de expertos en dermatología que estudian, pero pues uno escuchando a aquellos expertos, ellos dicen, no sabemos qué es eso, no sabemos las sustancias que tienen, eso no se ha testeado, o sea, no se han hecho pruebas, los ciclos de pruebas que debe tener un producto para poder ser aplicado, es una moda. Es una moda, hermanos, y las modas a veces no tienen un sentido claro, como por ejemplo la moda del cigarrillo. Cuando llegó el cigarrillo a Colombia, me cuentan muchos que la gente fumaba, promocionaban el cigarrillo en Estados Unidos cuando se creó, hasta empezaron a intentar que eso era medicinal, fue sus primeros inicios, búsquenlo, investiguenlo, y la gente fuma y fuma décadas después. O una de las causas de cáncer más comunes. Por eso, hermanitos, no es bueno seguir la corriente de este mundo, porque en este mundo la gente hace, luego investiga. ¿Qué pasó con los vapeadores? La gente con su vapeador, eso echar humo, hágale. ¿Qué descubrieron últimamente? Que era malo, después de que se vendió la industria, lo promocionó, los actores lo usaban en las películas, salía y todo el mundo, ay, sigamos por ahí, por ese camino. Hermanos, los tatuajes son iguales, no hay pruebas, no hay estudios, son sustancias extrañas que usted mete a su cuerpo y que para que usted ahonde más en estos temas y pueda investigar más, porque pues hay que investigar si usted desea hacer una práctica, investigue, presupueste lo que va a hacer a ver si es bueno o es malo y les voy a dejar unas referencias, las cuales les voy a mandar en este estudio
en PDF para que lo puedan ver y lo puedan leer. Y es que no se sabe qué son y que el sistema inmune reacciona porque usted le está metiendo un cuerpo extraño. Entonces las células dicen, ¿eso qué es? Eso es una enfermedad y empiezan a atacar y empieza un proceso inmunológico como si hubiera una enfermedad en la piel porque es algo extraño, por eso usted evite las cosas extrañas, evite meterse chuzos, meterse piercing, meterse cosas, porque tienen una reacción de cuerpo extraño y eso la ciencia dice que no es muy bueno, a no ser que sea la acupuntura que da en un punto específico energético y le trae un bienestar que edifica, que le trae salud y que le puede ayudar, ¿verdad? Entonces, eso pasa con los tatuajes, hermanos, hermanos. Y yo pensaba en eso y yo decía, hermano, el alma sin ciencia no es buena. Y yo no tenía un alma buena en el momento que me hice mis tatuajes. Yo me apresuré con los pies, ¿verdad? Era insensato porque no tenía conocimiento ni temor de Dios. Por eso es importante que usted tome decisiones tan determinantes en su vida, en una estatura de madurez, hermanos, porque en la juventud, hermanos, hay pasiones juveniles que nos pueden engañar, ¿verdad? Si usted no es maduro, no tome decisiones como ponerse un sello que le va a durar por toda la vida. Es algo muy determinante. No lo haga. Investigue. Y recuerde, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vaya a la ciencia, vaya a la Biblia y cuide su corazón para no sacar pretextos o argumentos sacados del sombrero, como como los magos de mentiras, buscando una razón para hacer algo que ni es necesario, ni es edificante, probablemente le traiga problemas y que en unas décadas más adelante digan, oh, resulta que eso no era bueno, cuando ya se hicieron los estudios, porque como los científicos están tan ocupados haciendo cosas para curar enfermedades, quitar males y todas estas cosas, pues son cosas que no tienen muchos estudios, las tintas y las prácticas que se hacen, porque surgió pues de la moda y no de la ciencia. Respuesta corta. El tatuarse puede ser un acto pecaminoso debido a sus posibles consecuencias negativas para la salud y el bienestar. La ciencia también respalda los riesgos asociados con su uso. Sin embargo, es un tema de conciencia por el cual no debemos juzgarnos. Si un hermano tiene un tatuaje, usted no le puede decir, hermano, arrepientas, ya tiene un tatuaje. Él tiene su conciencia. Es algo que nosotros los que nos hemos tatuado debemos pensar, si es el caso, arrepentirnos de ser de esa manera tan simple, haberle hecho daño a nuestro cuerpo y los que vienen después tengan una conciencia que significa con ciencia, o sea, que usted tiene la ciencia para hacerlo. A veces pensamos que los asuntos de conciencia son de sentimiento y no lo son, son de conocimiento. Por eso los asuntos de conciencia en la Biblia, cuando el apóstol Pablo les instruía, les daba la ciencia y les decía, un ídolo nada es. Entonces esto si lo sacrificaron a un ídolo es carne solamente porque un ídolo no existe. Pero si usted participa espiritualmente de esa mesa, en la mesa de los demonios participa. Conocimiento, tener un conocimiento amplio ante cualquier situación. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Si usted está buscando la santidad, empieza a eliminar la forma de juzgar del mundo, empieza a eliminar las cosas del mundo que hacen por hacerlas solamente porque se ve lindo y porque es cool y me hace ver de pronto rudo o hace ver a una mujer sexy o le recuerda que hay principios que debe tener hasta en su piel. Si no vienen de Dios, sáquelos, váyase limpiando. Puede que usted sea santo, pero si es santo, santifíquese más todavía, dice la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta de esta respuesta a este interrogante, amados hermanos? Bueno, Cevitas, pues sinceramente mi pregunta no sería tanto como a ti,
sino que les comparto que en el caso, por ejemplo, a mi hermano, que tiene muchos tatuajes en el cuerpo, y les hice la pregunta a los médicos que si eso afectaría mi salud o mi cuerpo, teniendo en cuenta que yo fui trasplantada por él. Pero seguiré investigando y seguiré preguntando para que me den una respuesta. Bueno, hermana, probablemente sí, ahí hay que apelar a la ciencia. Probablemente para la donación de pronto no tenga ninguna incidencia, porque pues, porque la tendría, o sea, la ciencia es la que determina esas cosas, pero a nivel personal y de práctica personal, en la relación con nuestro propio cuerpo es lo que nos debemos preguntar primeramente. ¿Sí, hermanita? Entonces, pues es un algo que lo pone a uno a pensar, ¿cierto? Y que uno debería pensar en madurez y no por impulso, ¿no? Entonces, amados hermanos, yo les invito a que lo piensen muy bien aquellos que se han querido tatuar, a los que se tatuaron tener un nivel de conciencia, que la experiencia les lleve a sacar conclusiones como a mí, basadas en la palabra y para agradar a Dios y estimular a los demás a las buenas obras, porque pues en mi parte yo no promociono eso, no promociono tatúese, que es la libertad que, sino sepa, tenga una ciencia, tenga conciencia de lo que va a hacer, porque probablemente usted vaya a pecar, si va por el camino de este mundo, que es engañoso, y que es ancho y que todo el mundo va por ahí. Hermanita Lorena. No se escucha. Listo, nuestra hermanita, Lo entonces, escuchamos. ¿puedes activar el audio ahí? Listo, ya va a decir su pregunta. Listo, nuestra hermana ya va a dar su pregunta, viene aquí a mi lado a preguntar, como para no enredarnos con temas técnicos, porque parece que hay eco. Lorena. Pues, es que yo sé que en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, habla acerca de, Dios les dice, lo voy a leer como Levítico dice, 19, ¿qué, hermana? 19, 27, 21. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas y ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Dice yo Dios. Entonces no sé si eso tenga que ver con los tatuajes, si sea algo más claro de no hacerlo, o si sea ¿Cuál es el otra cosa. Levítico 19, 27. Muy buena pregunta. Preguntas interesantes. Y no solo interesantes, sino determinantes, ¿no? Recordemos, hermanos, que esto es una ley dada a Israel y se da la ley para el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Por qué es importante saber esto? Porque dice desde el versículo 29, perdón, es el 20, 19, ¿qué? 20, 27, dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra. Empezando por ahí, el tema de la barba estaría dentro del mismo ser, dentro del mismo conjunto de mandamientos. Nosotros no podemos tomar esto como mandamiento, pero sí como una enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a revelar no solamente sobre estas prácticas externas, sino también a revelar su pensamiento en cuanto a pecados que se nos dan en el Nuevo Testamento, como el ser adivino, el ser sortilego, agorero, todas esas, tomar sangre, en este capítulo lo vemos, que son cosas que nosotros debemos guardar. Sin embargo, uno no es un elemento de juicio para poder condenar o para poder practicar, porque tendríamos que meter todo en una misma canasta. No podemos ser como los evangélicos, de tomar solamente unas partecitas y otras, lo que nos conviene y lo que no,
hacer una doctrina de eso, no, sino ver ese elemento y ver otra cosa que dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Un rasguño no es lo mismo que un tatuaje. Un rasguño es un rasguño, es una cicatriz. Que hoy en día hay una tendencia también de hacerse esas cosas, pero pues no está hablando de tatuajes acá, ¿cierto? Dice, y dice, ¿en qué sentido? Porque desafortunadamente o afortunadamente los hombres nos golpeamos, nos cortamos y más en esa época la guerra y quedaban con rasguños en su cuerpo y marcas, ¿verdad? Pero acá dice con qué fin era pecado. Por un muerto no se podría hacer. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahí sí está hablando de señales, de dibujos, señal alguna, ¿verdad? No se puede hacer. Sin embargo, el Nuevo Testamento no lo autoriza, pero sí nos dice, piense bien las cosas. Por eso este texto yo veo que no aplica como un elemento de juicio, ¿verdad? Pero sí muestra un principio de cuidar el cuerpo. Si uno lo rasguña, si uno le imprime cosas, si uno le hace cosas, uno que determinar que traigan un bienestar, que conviene, que edifica a otros y que no daña el templo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces esa sería como la respuesta a esa pregunta, hermanito. ¿Vale? Pregunta Luciano también por aquí, por este lado. Dice, ¿qué consejo le daría a alguien que se quiera tatuar un pasaje bíblico o el rostro de Cristo? Uno, Dios nos dice dónde poner los textos bíblicos en nuestra vida y es en nuestro corazón, ¿verdad? Póngalo mejor en el corazón, hermano, yo le daría ese consejo, porque es que uno no puede adorar o glorificar a Dios de la manera que a uno le parece, ¿verdad? Uno, por el tema del pasaje. Yo tengo pasajes bíblicos tatuados. Espero que Dios no me juzgue por ello y si he pecado, pues me perdone porque no tuve ciencia y puede que haya hecho alguna afección en mi cuerpo y le pido que me libre de eso, de esas consecuencias. Un pasaje bíblico o el rostro de Cristo mucho menos, porque el rostro de Cristo uno no le conocemos. Sería inventarnos un rostro de Cristo. Y dos, si le conociéramos y no lo tatuáramos, sería idolatría, hermanos, porque estaríamos usando una imagen para glorificar, para adorar, o para qué la querría. Sería la pregunta. O sea, ahí vienen varios interrogantes. Entonces yo creo que está más asociado el pecado con la práctica como tal del pecado y no literalmente con el contenido. Porque digamos uno puede hacerse un contenido edificante si uno es sabio, ¿verdad? Algo que a uno, que no ofenda a Dios, por lo menos que no ofenda a Dios en su diseño. Un pasaje bíblico, una palabra, una frase de edificación, sí, pero piénselo más allá en la práctica como si meterse agujas, meterse tinta, buscar la ciencia, mirar si de esa forma es agradable a Dios, usted mismo metiéndose eso en el cuerpo para glorificarle o Dios le dice cómo adorarle realmente, todo este tipo de cosas. Entonces esa sería como la respuesta a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermanito. Añadiendo a eso, yo diría también lo que el Señor nos enseña de una forma de, digamos, glorificar a Dios o, digamos, darle como ese reconocimiento, es lo que él dice de que pensemos en todo lo puro, todo lo honesto, de buen nombre. Pero no es como que esto es bueno para mí, entonces lo voy a tatuar. Voy a pensar en ello. Es como algo que se honraría a Dios, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo, no con lo que marco en mí, sino cuidando el cuerpo, cuidando el ser. Ok. Sí, una forma de glorificar a Dios es cuidar el cuerpo. Sí, porque Dios nos lo dio y es santo, ¿no? Como lo leímos. Pero eso es una cuestión de conocimiento, ¿no? De ir uno
mirando, porque en sí hay cosas que dañan el cuerpo también, pero tienen un beneficio también. Entonces, digamos, limitémonos al tema de los textos, de las imágenes, de todo, a trazarlo como dice Dios en su palabra, ¿verdad? Porque sí, o sea, uno puede glorificar o ofender a Dios con algo que uno imprima en su cuarto o en una camiseta. Si uno pone en su camiseta un mensaje bien nocivo o tiene ahí el afiche del desnudo, del grupo de metal que es blasfemo, pues uno no está glorificando a Dios y son imágenes. El problema es poner cosas en su cuerpo que Dios no le ha mandado y ponerlas que son malas y ponerlas sin ningún beneficio, con solo perjuicios. Eso sí es problema, mis amados. Es eso, mis hermanos. Esa sería como la respuesta. ¿Alguien más tenía algo que preguntar? Sí, yo, manito. Sí, hermanita. Yo también tengo mis tatuajes. Alguna vez un hermano me dijo que si yo iba a ciertas congregaciones de la Iglesia de Cristo tenía que tapármelos por la conciencia de otras personas, de otros hermanos, pero pues eso ya pasó, ya, ¿sí? Como tú dices, ya en el nivel de sabiduría de uno, pues yo tampoco me volvería a tatuar, pero ¿debería tapármelos por la conciencia de otros? Buena pregunta, hermana. Pues tendrías que tapártelos si alguien te pide eso. Pero pues no creo que sea el caso, porque es que la conciencia de los hermanos, de pronto algunos, es el tema de que eso sea pecado. ¿Sí me entiendes? O sea, hacértelo. Ya si tú lo tienes hecho, pues venimos del mundo, ¿cierto? Venimos con nuestras cicatrices, con nuestras cosas, ¿cierto? Entonces, pues no, o sea, yo creo que eso es más de conocer a los hermanos y si verdaderamente a nivel espiritual les entristece. Lo otro es que yo creo que no debemos juzgarnos en eso, los que tenemos tatuajes, ¿cierto? Porque es algo que no se puede quitar. Es como si alguien llegara a la congregación todo lleno de cicatrices por lo peleón que era. Pues, ay, el hermano se ve todo peligroso, todo. Pues es que esa era su vida de antes. Es una cuestión también de conocimiento y misericordia, de amor, de aceptación, ¿cierto? De allá venimos. Y juzgar a un hermano, pues probablemente yo digo que estas cosas son de llegar a ese punto de sabiduría, porque creo que no son fáciles de discernir en la palabra, sino son de precisión de santificación, porque hay que abandonar mucho los conceptos del mundo para llegar a un conocimiento pleno de estos temas. Y el problema es que a veces se llega a ese conocimiento cuando ya hemos hecho las cosas. ¿Sí? Entonces yo creo que es de uno ser muy abierto con los hermanos y no decir, ah, el hermano tiene tatuajes, tápeselos. Yo sé que tiene, pero tápeselos como esconder la basura debajo de una alfombra. No significa que no haya basura, significa que está escondida. Entonces yo personalmente no soy partidario de los tatuajes, enseño estas cosas sobre los tatuajes. Pero si un hermano me muestra el tatuaje, yo no lo voy a juzgar, ay, no, gas, uy, no, Facebook, no. Sino, hermano, llega al conocimiento y pues arrepiéntase y aceptarnos como estamos, ¿sí? Es una cuestión de amor y de ciencia. ¿Vale, mi hermanita? Vale, manito, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, mis amados hermanos, con esta última pregunta terminamos.